¿Te acuerdas de ese olor? No me refiero a cualquier perfume, sino a esa mezcla exacta entre tiza fresca, madera de lápiz recién tajado y el aroma metálico de los pupitres de hierro. Si cierras los ojos un segundo, estoy seguro de que puedes escuchar el eco de 40 niños gritando al unísono en un salón con techos altos. No era una canción de rock, aunque tenía su propio ritmo. Era el mantra que definía nuestras mañanas, el cantadito de las tablas de multiplicar. Hoy en día, un niño saca una tablet, abre una aplicación con colores neón, música de videojuego y gana puntos por tocar la respuesta correcta, pero en los años 80 la gamificación no existía. Nuestra única interfaz de usuario era la parte de atrás de un cuaderno de 50 hojas, donde, en letras pequeñas y apretadas, estaban impresas las tablas del 1 al 10. Y pobre de ti si se te ocurría mirar ese cuaderno durante el examen, porque el espejo retrovisor del profesor era infalible. Aprender las tablas en nuestra época no era un ejercicio de lógica matemática profunda, era una cuestión de resistencia y memoria muscular auditiva. ¿Te acuerdas de cómo empezaba todo? El profesor se paraba frente a la pizarra verde o negra, dependiendo de qué tan antiguo fuera tu colegio, y con un puntero de madera que parecía un sable, marcaba el compás. 2 por 1, y todos respondíamos como un batallón. 2, 2 por 2, 4. Había una cadencia, un ritmo que se te metía en la cabeza y que, curiosamente, todavía hoy, si te pregunto cuánto es 7 por 8, lo primero que hace tu cerebro es buscar esa cancioncita interna para darme el resultado. No razonábamos que eran 7 grupos de 8 unidades, simplemente sabíamos que después del 7 por 7, 49, seguía el 56 por pura inercia sonora. Era un aprendizaje tribal, colectivo. Si alguien se equivocaba y gritaba un número que no era, el silencio que seguía era casi doloroso. Pero seamos realistas, no todo era armonía coral, había una presión social genuina. En los 80 no se hablaba de la ansiedad infantil como se hace hoy, pero todos sabíamos lo que significaba que el profesor dijera: saquen una hoja, examen sorpresa de la tabla del 7. El 7 y el 8 eran los villanos de nuestra infancia. El 9 tenía su truco con los dedos, el 5 era un paseo por el parque, pero el 7 era tierra de nadie. En aquel entonces, la pedagogía era directa. Si no te las sabías, te quedabas sin recreo. O peor aún, te tocaba pasar a la pizarra frente a todos. Esa caminata desde tu asiento hasta el frente del salón se sentía como el corredor de la muerte. El roce de tus zapatos en el piso de cemento o madera, el polvo de la tiza que te manchaba los dedos y el silencio de tus compañeros que, en el fondo, daban gracias a Dios de que no les hubiera tocado a ellos. Era un sistema basado en la repetición pura y dura. En casa, la escena no era muy diferente. Tu mamá o tu papá te perseguían por toda la casa mientras merendabas. 7 por 6, te soltaban de la nada mientras le dabas un mordisco al pan. Y tenías que responder rápido, sin dudar, porque la respuesta de «no me acuerdo» no era aceptable. La idea de que algún día llevarás una calculadora en el bolsillo era una fantasía de ciencia ficción que los profesores usaban para motivarnos o asustarnos. No siempre vas a tener una calculadora a mano, nos decían. Y mira cómo es la vida, hoy tenemos supercomputadoras en el bolsillo, pero ese miedo a fallar en la tabla del 8 se quedó tatuado en nuestro ADN. Lo interesante de mirar atrás no es solo recordar el esfuerzo, sino entender cómo ha cambiado nuestra relación con el conocimiento. En los 80, la información estaba dentro de nosotros. Tenías que poseerla, memorizarla, hacerla parte de tu cuerpo. Hoy, la información está afuera, disponible a un clic de distancia. Hemos ganado rapidez, hemos ganado herramientas que nos facilitan la vida, pero hemos perdido ese ritual colectivo de aprender juntos, a gritos, en un salón de clases que olía a esfuerzo y a tiza. Esta evolución no es necesariamente mala, pero es radicalmente distinta. Antes, aprenderse las tablas era una victoria personal, un trofeo invisible que llevabas a casa con orgullo. Era la prueba de que podías dominar algo difícil, y aunque hoy veamos esos métodos como algo rígido o anticuado, lo cierto es que formaron una disciplina que nos acompaña hasta el día de hoy. Y es que, si lo pensamos bien, el aprendizaje de las tablas en los años 80 no terminaba cuando sonaba el timbre del recreo. De hecho, ahí era cuando apenas empezaba la verdadera presión.
porque en esa época la educación era un frente unido. Lo que decía el profesor en el aula era ley, y tus padres eran los encargados de aplicar esa ley en casa, muchas veces con una intensidad que hoy nos parecería digna de un entrenamiento de alto rendimiento. No había escapatoria, no existía eso de mañana lo busco en Google, o te lo sabías o te lo sabías. Seguro te acuerdas de la famosa emboscada. Estabas tú, tranquilamente sentado frente al televisor esperando a que empezaran tus dibujos animados favoritos, quizás con un vaso de leche y unas galletas, y de repente, como un rayo en cielo despejado, aparecía tu papá por detrás y soltaba la pregunta sin anestesia. 7 por 8. En ese segundo, el mundo se detenía. El tiempo se congelaba. Tu cerebro buscaba desesperadamente en ese archivo mental que intentabas construir a punta de repeticiones. Si respondías rápido y bien, podías seguir viendo la tele en paz. Pero si dudabas, sabías que el control remoto se iba a apagar y que los próximos 20 minutos los ibas a pasar recitando la tabla del 7 hasta que las palabras perdieran su significado. Esa era la esencia de los 80, la inmediatez de la memoria. No se valoraba tanto que entendieras la propiedad conmutativa o la suma sucesiva. Lo que se valoraba era la velocidad de respuesta. Éramos como calculadoras humanas en formación, y para lograr esa velocidad, nuestros mejores aliados o peores enemigos eran los útiles escolares. ¿Recuerdas los cuadernos de esa época? Casi todos tenían en la contraportada ese cuadro perfecto, una cuadrícula llena de números que parecía un mapa del tesoro. Algunos niños, los más ingeniosos, intentaban memorizar la posición visual del número en la tabla. Otros simplemente se quedaban mirando fijamente ese cuadro hasta que, al cerrar los ojos, todavía podías ver las líneas grabadas en tus párpados. En el colegio, la cosa subía de nivel. Había algo casi sagrado en el acto de pasar al frente. El salón de clases de los 80 tenía una acústica particular. El piso solía ser de madera o de baldosas frías, y cada paso que dabas hacia la pizarra resonaba como un tambor. El profesor no necesitaba gritar, el silencio de tus compañeros ya te lo decía todo. Te daban el trozo de tiza, esa tiza que siempre te dejaba los dedos resecos y con un rastro blanco difícil de quitar, y te pedían que resolvieras una multiplicación larga frente a todos. El chirrido de la tiza contra la pizarra era el sonido oficial de nuestra ansiedad. Si la tiza se rompía, el ruido era seco y te obligaba a agacharte a recoger el pedazo pequeño, dándote unos segundos extra de vida para pensar cuánto era 6 por 9. Lo curioso es que, a pesar de esa presión, había una solidaridad silenciosa entre nosotros. En los 80, los niños desarrollamos un lenguaje de señas rudimentario debajo de los pupitres. Si alguien se quedaba bloqueado en la pizarra, siempre había un compañero valiente que desde el fondo del salón susurraba la respuesta o intentaba marcar el número con los dedos por debajo de la mesa, esperando que el profesor no se diera cuenta. Era una especie de resistencia infantil contra el olvido, porque todos sabíamos que mañana podíamos ser nosotros los que estuviéramos ahí arriba, bajo el juicio del polvo de tiza. Con el paso de los años, esa rigidez empezó a ceder un poco, pero muy lentamente. A finales de la década empezaron a aparecer los primeros intentos de hacer las matemáticas algo divertido. Quizás recuerdes algunos juguetes electrónicos que empezaban a asomar, esos que te hacían preguntas y pitaban si te equivocabas. Pero seamos sinceros, nada superaba el poder de una madre decidida a que su hijo se supiera la tabla del 9 antes de irse a dormir. La pedagogía de los 80 era una pedagogía del esfuerzo y la repetición. Se creía firmemente que el cerebro era un músculo que había que forzar para que creciera y las tablas de multiplicar eran las pesas de ese gimnasio mental. Hoy en día, cuando vemos a un niño usar una calculadora en su teléfono para saber cuánto es 8 por 4, algo dentro de nosotros se remueve. No es necesariamente superioridad, es más bien una nostalgia por esa capacidad que desarrollamos de tener la respuesta lista en la punta de la lengua. Esa evolución de lo analógico a lo digital ha cambiado la forma en que procesamos la información. Antes, la información era algo que llevabas puesto, como tu ropa o tu nombre. Hoy, la información es algo que consultas. Y esa diferencia marca un abismo generacional enorme. En los 80, aprender las tablas era el primer paso para entender que el mundo tenía reglas fijas y que el esfuerzo personal era la única forma de dominarlas. No había atajos, no había trucos de edición. Era solo tú,
tu memoria y ese cuadro de números al final del cuaderno que, sin saberlo, te estaba preparando para los retos de una vida donde no siempre tendrías todas las respuestas a mano. Al final del día, cuando apagamos la nostalgia y miramos nuestra vida actual, nos damos cuenta de que aprender las tablas de multiplicar en los años 80 no se trataba únicamente de matemáticas. Si lo analizamos con calma, lo que estábamos haciendo en esos salones de techos altos y pupitres de madera era entrenar algo mucho más profundo, la capacidad de persistir. Porque, seamos sinceros, a nadie le gustaba repetir 40 veces que 8 por 7 es 56. Lo hacíamos porque era lo que nos tocaba, porque era el reto que teníamos delante y porque en esa época no había una salida fácil. Ese proceso de repetición constante nos regaló una estructura mental que, sin darnos cuenta, nos ha servido para navegar un mundo que hoy cambia a una velocidad de vértigo. Hoy en día, se debate mucho sobre si la memoria es necesaria en la educación. Hay quienes dicen que para qué memorizar algo que está a un toque de distancia en la pantalla de un teléfono, y tienen parte de razón. La tecnología está para ayudarnos. Pero los que crecimos en los 80 sabemos algo que quizás las nuevas generaciones aún están por descubrir. Hay una diferencia enorme entre tener la información y poseer el conocimiento. Cuando tú te sabías la tabla de memoria, ese conocimiento era parte de ti. No dependías de una batería, de una conexión a internet o de que una aplicación no se colgara. Esa agilidad mental nos dio una confianza básica, una especie de suelo firme bajo los pies. Sabemos que, si todo lo demás falla, nuestra mente todavía puede resolver problemas por sí misma. Esa seguridad se manifiesta de formas muy curiosas en nuestra vida adulta. ¿Te ha pasado que vas por la calle, ves un descuento en una tienda y tu cerebro ya hizo el cálculo antes de que termines de leer el cartel? Eso no es magia, es el eco de las tardes en la mesa del comedor, con el cuaderno abierto y tu mamá vigilando que no te saltaras ningún número. Es el resultado de haber forjado una conexión neuronal a base de disciplina. En los 80, la gratificación no era instantánea. Tenías que trabajar duro durante semanas para recibir esa estrella dorada o, simplemente, para que el profesor te dejara de preguntar. Esa espera, ese proceso de cocción lenta del aprendizaje, nos enseñó a valorar el resultado porque conocíamos de sobra el costo del esfuerzo. ¿Y qué decir de la conexión humana que se generaba? Aprender las tablas era un evento familiar. No era un niño solo frente a una pantalla. Era un niño interactuando con sus padres, con sus hermanos mayores, con sus abuelos. Todos en la familia tenían su propio método infalible para que te las aprendieras. A ver, dime la del 6 salteada, te decía tu abuelo mientras tomaba café. Esas interacciones, aunque a veces nos ponían nerviosos, eran hilos que nos unían, eran momentos de atención compartida. Hoy, cuando recordamos esos días, no solo recordamos los números, recordamos el tono de voz de nuestra madre, el olor de la cocina mientras estudiábamos y la sensación de alivio cuando por fin podíamos decir, ya me las sé todas. Esa generación de los 80 creció con una piel un poco más dura, quizás porque el error era más visible y las consecuencias eran más directas. Pero eso también nos hizo más resilientes. Aprendimos que equivocarse en la tabla del 9 no era el fin del mundo, sino una señal de que había que repasar un poco más. Esa mentalidad de vuelve a intentarlo es posiblemente el regalo más grande que nos dejó esa educación tan rígida y analógica. Nos enseñó que las cosas que realmente valen la pena requieren tiempo, que no todo se resuelve con un clic y que el cerebro, si se le entrena con paciencia, es capaz de cosas asombrosas. Al mirar atrás, no lo hacemos con rencor por los castigos o la presión, sino con una sonrisa melancólica. Miramos a ese niño o niña que fuimos, con el uniforme un poco grande y los dedos manchados de tinta, y sentimos orgullo. Orgullo de haber pasado por ese rito de iniciación, de haber sobrevivido a las preguntas sorpresa del profesor y de haber conquistado ese pequeño universo de números que al principio parecía imposible. Somos la generación que lleva las calculadoras en el bolsillo, pero las tablas en el corazón, y eso es algo que ninguna actualización de software podrá reemplazar jamás. Espero que este viaje por los recuerdos te haya hecho sonreír tanto como a mí al escribirlo. Al final, recordar es volver a vivir, y compartir estos momentos con ustedes es lo que le da sentido a este canal. Porque, aunque los tiempos cambien y las pizarras de tiza hayan sido reemplazadas por pantallas táctiles, la esencia de lo que somos se forjó en esos detalles cotidianos
En esos desafíos escolares que parecían gigantes y que hoy guardamos como tesoros en un rincón de nuestra mente, muchas gracias por acompañarme en este recorrido, por quedarte hasta el final y por ser parte de esta comunidad que se niega a olvidar lo que nos hizo quienes somos hoy. Me encanta leer sus comentarios y saber que no soy el único que todavía siente un pequeño escalofrío cuando alguien pregunta de repente, ¿cuánto es 7 por 8? Si tienes alguna anécdota de tus días escolares, de aquel profesor inolvidable o de cómo sobreviviste a las tablas, por favor, déjala aquí abajo. Me hace mucha ilusión leerlos y recordar juntos. Gracias de corazón por escuchar todo el video, por tu tiempo y por tu cariño. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho para que sigamos viajando juntos en el tiempo. Cuídate mucho, mantén vivos esos recuerdos y nos estamos viendo en el próximo video para seguir recordando lo mejor de nuestra época. ¡Hasta la próxima!